Saludos amigos, en el día de hoy continuamos con nuestro curso de introducción a Python. Ya vamos por el capítulo número 3 y vamos a estar explicando lo que son las listas en Python. Veamos. Bien, continuando con nuestro curso de introducción a Python, ya vamos hoy por el capítulo número 3 y estaremos hablando acerca de las listas en Python. Una lista es una estructura de datos y un tipo de dato en Python con características especiales. Lo de especial de las listas en Python es que nos permiten almacenar cualquier tipo de datos, por ejemplo, ya sea un tipo entero, cadena, booleano e inclusive otras funciones dentro de la lista. En algunos lenguajes de programación se le conocen como arreglos o matrices y se caracterizan porque los elementos están entre corchetes y separados por coma. Entonces, ¿qué es importante destacar cuando hablamos de una lista en Python? Una lista, como bien dice la definición, es lo mismo que un arreglo para otros lenguajes de programación como Java, como C#, PHP, entre otros. Pero en Python, un arreglo o una lista, mejor dicho, que es como se llama, me permite almacenar datos de diferentes tipos. Esto, hasta la llegada de Python, no era posible, porque un arreglo debería ser una lista de un mismo tipo. Ya en Python esto cambia totalmente y en una lista yo puedo tener un número entero, yo puedo tener un string, yo puedo tener un booleano. Y esto me da cierta flexibilidad que vamos a estar analizando en el día de hoy. Un ejemplo bien simple de una lista en Python sería escribir el nombre de la lista. En este ejemplo le puse lista, luego el signo de igual y entre corchetes los valores de la lista separado por coma. Como pueden observar aquí, lo que tenemos es una lista de números enteros del 1 al 4. Importante destacar que sigue con el mismo concepto de los arreglos de otros lenguajes de programación, y es que en la primera posición inicia por el índice 0, lo que significa que el 1, por ejemplo, está almacenado en la posición 0 de esa lista. Aquí tenemos otro ejemplo de lista, pero ya utilizando lo que son string. Fíjense que tenemos diferentes frutas. Como son string, lo único que tenemos que hacer es escribirlo dentro de comillas simples y obviamente separado por coma. Aquí tengo un ejemplo haciendo referencia a lo que decía yo al principio, de que en Python una lista puede estar conformada por diferentes tipos de datos, y aquí ustedes ven que tengo, por ejemplo, un nombre, que tengo un año, que tengo una ciudad, que tengo un número entero y que tengo un valor booleano. O sea, si observan, Ani Martínez sería un string, 1972 sería un entero, Inver sería otro string, el número 3 un entero y el true un booleano. Entonces, en esa lista yo estoy almacenando valores de diferentes tipos. Ahora vamos a verlo en la práctica. Y vamos a crear nuestro tercer archivo para irlo teniendo, ¿verdad?, como una especie de cronológico. A este le vamos a poner tercero con su extensión .py, que ya dijimos que es lo que identifica que el archivo pertenece a el lenguaje de programación Python. Entonces, si yo creo una lista, como ya vimos en el ejemplo anterior, y pongo una lista de valores, como por ejemplo, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Imaginemos que aquí tenemos la lista. Si queremos, por ejemplo, darle salida a esa lista, vamos a hacerlo de una manera simple. Vamos a escribir aquí lista, vamos a guardar, vamos a compilar nuestra aplicación escribiendo el nombre, la palabra Python más el nombre de nuestro archivo, que sería tercero.py.
Y fíjense que aquí él me está dando la salida de todos los elementos de la lista. Llámese los valores que introdujimos de el 1 al 5. Ahora bien, si yo quiero hacer referencia a una posición en específico de esa lista, también lo puedo hacer de una manera muy parecida a como lo hacemos en otros lenguajes de programación. Es decir, en el nombre de la lista yo puedo poner un corchete más la posición donde yo quiero apuntar. Por ejemplo, si yo pongo un 0, voy a guardar eso, voy a limpiar mi pantalla y lo voy a ejecutar. Fíjense que me está imprimiendo el 1. ¿Por qué? Porque en la posición 0 yo tengo almacenado un 1. Si yo le digo que quiero ver, por ejemplo, la posición 1, entonces lo que me tiene que imprimir es un 2. ¿Por qué? 0, tengo aquí un 1, y en la posición 1, que sería la segunda, tengo un 2. Entonces voy a decirle que me imprima la posición 1 y voy a ejecutar mi programa nuevamente, y fíjense que ahí me está imprimiendo lo que está almacenado en la posición 1 de esa lista. Hasta ahí es prácticamente igual a cómo se comporta un arreglo en otros lenguajes de programación. Ahora, ¿dónde está la particularidad de Python? Que en esa misma lista yo pudiera almacenar valores de diferentes tipos. Por ejemplo, yo después del 5 puedo almacenar un valor como que diga el mismo que vimos ahorita en el ejemplo, Annie Martínez, por ejemplo. Y después de ahí yo puedo almacenar un año, 1972, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Diferentes tipos de formatos. Ahora, si yo le doy una salida a esa lista, veamos lo que pasa. Noten que ahora me está imprimiendo los números del 1 al 5, luego me está imprimiendo a Annie Martínez y por último me está imprimiendo el año. Entonces, si calculamos, por ejemplo, en la posición 0 está el 1, en la posición 1 el 2, en la posición 3 el 2, en la posición 4 el 3, en la posición 5 el 4, y Annie Martínez estaría en la posición 6, o vamos a ver si es así. Simplemente vamos a poner el corchete y vamos a decirle a Python que nos imprima lo que está en la posición 6. Limpiamos eso y noten que en la posición 6 no está el nombre de Annie Martínez, sino el año. Entonces, si yo vengo aquí y lo cambio por el 5, vamos a ver lo que pasa ahora. Y fíjense que ahí sí me imprime entonces Annie Martínez. Python tiene la característica también de que cuando trabaja con lista es mutable. O sea, yo puedo agregar elementos a ese arreglo, puedo quitar elementos, puedo también sustituir valores de ese elemento en cuanto a la posición del índice, entre otras cosas. Todas esas características las vamos a estar viendo en el siguiente video, que será una continuación de las listas. Y recuerda que para ver esta cápsula u otras más puedes visitar a mi canal Diógenes Amauris.